Buenas Muy noches, profesor. importante. Dice que debes registrar Buenas en el CIDEC noches. una cuenta de correo electrónico institucional. Por favor, Vamos a registra esperar tu a que se cuenta conecten todos sus compañeros y @alumne.ipn.mx o ya ahorita comenzamos nuestra sesión del día de hoy, ¿ok? @alumne.ipn.mx. Es muy importante que venga el ipn.mx. En caso contrario, estarás incumpliendo los requisitos generales y no podrás gozar de una beca. Esto es muy importante. 9. Debes anexar documentación complementaria que permita comprobar la veracidad de cualquiera de los puntos de los criterios de priorización, los que veremos en otro video. 10. Toda la documentación debe ser legible y en resolución solicitada. 11. Recuerda que lo que pongas ahí puede ser sujeto a comprobación si así se requiere. Como sabes, ya está disponible la convocatoria general de becas del Instituto Politécnico Nacional para el ciclo escolar 2021-2022. Vamos a analizar los requisitos generales. El primero es que te encuentres inscrito. El segundo, ser estudiante en situación académica regular. Muy bien, pues creo que ya estamos todos, o si no es que la mayoría, ¿vale? Entonces, pues vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Sin embargo, antes de iniciar de manera formal con lo que quiero que veamos el día de hoy o con lo que quiero que estemos trabajando, me gustaría comentarles algunas cuestiones. Eh, ya se acerca como tal la parte de nuestro examen del primer departamental, ¿vale? Entonces, yo sé que a lo mejor ya en algunas otras materias están empezando a realizarlos o por lo menos a establecer alguna fecha, ¿ok? Eh, podemos hacer nuestro examen la siguiente semana antes de la parte del 15 de septiembre o lo podemos hacer después de las festividades del 15 de septiembre, pero tendría que ser el día viernes, que es, si no me equivoco, 17, ¿vale? Sería el viernes 17 o lo hacemos el lunes o martes, ¿vale? ¿Qué día les conviene más con base a sus actividades? Antes Yo del digo que 15. después del 15, Ah, profe. Oscar y Braulio mencionan que después del 15. Yo pienso que antes. Yo digo que antes también. Yo digo que antes, profe. Yo también antes. Yo igual digo que antes, profe. Ok, Yo diría que el martes.
Entonces, la gran mayoría dice que antes, ahora vámonos con ese punto. ¿Lo quieren hacer el próximo lunes o el martes, como menciona su compañero? El martes, profe. Martes, profe. Martes. El día martes, ok, para agendarlo de una vez, ¿vale? Entonces, nuestro examen sería el día martes, ok, que también tenemos pues dentro de esta hora, ¿no? Entonces ya queda martes 14, nuestro primer examen departamental, ¿vale? Entonces, en cuestiones de temas, yo creo que dependiendo, bueno, ya se los confirmaría de cualquier manera el día viernes, pero posiblemente lo que veamos entre hoy y mañana y posiblemente hasta el jueves, también entraría dentro del examen, ¿vale? Todavía lo que veamos en esta semana que realmente no es mucho lo que quiero que veamos. Ya vimos las partes principales dentro de la programación. Ustedes ya saben utilizar las estructuras de control ahora, ajá. Las funciones, recuerden que les comenté que las practicaran, que aunque no lo vimos como tal o no lo iba a dejar como una tarea formal que me tengan que entregar, sí les pedí que pasaran ahí sus operaciones básicas y también trataran de hacer los ejercicios que nosotros habíamos realizado como prácticas, que los pasaran como tal hacia unas funciones. Si recuerdan que les mencioné esa parte, ¿no? Más que nada es para que ustedes lo practiquen y eso les ayude en el examen. Si alguien llega a tener alguna duda respecto a esos ejercicios, digamos, tipo práctica, con todo gusto pues me puede mandar algún mensaje, ¿no? Ya sea algún correo, un WhatsApp, como ustedes gusten, para contactarme y si tienen dudas, pues ya lo podemos ir revisando poco a poco, dependiendo de lo que ustedes me comenten, ¿vale? Entonces, pues vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Déjenme activar nada más la grabación Recording in progress. y ahora sí. Perfecto. Pues vamos a comenzar, chicos. Nosotros ya estuvimos hablando de algunos tipos de datos numéricos, cadenas, mencionamos ahí las listas, ajá, mencionamos también los sets, los diccionarios, las tuplas, pero todavía no hemos trabajado como tal directamente con algunos de estos elementos. En el caso particular, me gustaría abundar un poco más en la parte de las listas, ¿vale? Entonces, en la parte de las listas es donde nosotros vamos a estar trabajando un poco más para poder ver algunas funciones que nosotros podemos realizar. Son muy útiles en realidad dentro de la programación, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar con las tuplas. Nosotros ya definimos algunas de estas cuestiones y también pues ya hablamos ahí algunas cuestiones de funciones, ¿no? Pero es importante que nosotros trabajemos con toda esta información y que definamos algunos aspectos, ¿no? Entonces voy a agregar aquí un texto antes de esto y vamos a colocarlo como encabezado, que en realidad esto que nosotros vamos a ver el día de hoy es tipos de datos estructurados, ¿vale? Así se le conoce en realidad a lo que nosotros vamos a estar trabajando el día de hoy, que son las tuplas, las listas, los sets y los diccionarios. Primero vamos a hablar un poquito de la parte de las tuplas. Aunque ya los mencionamos nosotros, una tupla es una colección de datos que nosotros podemos tener más de un tipo de dato en el mismo elemento. Por ejemplo, nosotros podemos definir una tupla 1, la voy a definir así como tup1, y vamos a colocar los siguientes elementos, ¿vale? Y voy a imprimirla simplemente para que nosotros podamos ver ahí los elementos y recuerden que nosotros podemos imprimir también con el método de type a qué clase pertenece nuestra variable, en este caso nuestra tupla, simplemente para corroborar. Hay dos maneras en las cuales nosotros podemos definir algunas tuplas y ahorita vamos a ver precisamente esas dos maneras. Si se dan cuenta, yo puedo colocar los valores o los elementos aquí, 7, 8, 9, y en automático me lo pone dentro de un paréntesis. Yo lo puedo poner también en realidad de esta manera, ¿vale? Y también puedo imprimir, voy a imprimir acá en este caso,
la tupla número 2, que es la que estamos realizando, y también voy a imprimir el tipo de dato. ¿Ok? Ahí está. Ambas me dicen que son tuplas, pero si se dan cuenta las estoy definiendo de diferente manera. Una es sin usar el paréntesis y la otra ya estamos utilizando también el paréntesis, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En realidad no hay ninguna diferencia. Es una de las ventajas que nos da a nosotros utilizar Python, el que podamos implementar datos de esta manera. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros imprimimos los datos, si recordarán, yo les había mencionado que para imprimir algunos datos, nosotros debemos de poner forzosamente el print o podemos colocar simplemente el valor de la tupla o el valor de la variable y en automático no lo coloca. Pero si nosotros hacemos esto de colocar tup1, tup2, ajá, y eso lo había mencionado en una clase, aunque no habíamos profundizado, la realidad es que me convierte las variables a una tupla. Y de hecho, en este caso particular, es una tupla de tuplas. ¿Qué significa? Suena algo muy chistoso, algo muy redundante, pero significa que cada uno de los elementos que yo tengo al interior de esta tupla son en realidad otra tupla, ¿vale? Entonces, esto de aquí en realidad no es correcto para que nosotros imprimamos. ¿Por qué? Porque es como si nosotros en realidad estuviésemos definiendo, ajá, una tupla sin asignarla a alguna variable, lógico está, pero lo estamos dando a conocer como tuplas, ¿vale? Entonces tengan mucho cuidado en eso. Por eso es algo muy importante el que nosotros sepamos diferenciar el cómo estamos definiendo los elementos, ¿ok? Ahora, nosotros para nombrar las tuplas o definirlas o identificarlas simplemente, vamos a utilizar la cantidad de elementos que tiene. Por ejemplo, el tup1, nuestra variable tup1, sería un 3 tupla. Nuestra variable tup2 se nombraría como un 2 tupla. Si yo tuviera 4 elementos, entonces, ¿cómo se llamaría mi tupla? For tupla. Exactamente, ¿no? 4 tupla, simplemente. La cantidad de elementos es el nombre que recibe y únicamente le colocamos la palabra tupla al final. Así es como se identifica de manera formal, ¿vale? A veces no se trabaja tanto con las tuplas dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo del tipo de ejercicio que ustedes tengan que realizar. La realidad es que las tuplas se utilizan más como atributos dependiendo del método o la función que nosotros vayamos a utilizar en algún momento. Hasta el momento no hemos trabajado con librerías, pero eso es algo que vamos a empezar a hacer poco a poco. Vamos a ver, a definir allí algunos elementos, a hacer uso de algunas librerías que les van a servir el día de mañana para poder trabajar y poder realizar algunas operaciones, ¿no? Como cómputo matemático, quizá. También hay algunas operaciones de graficación, tabulación, todos esos elementos que para ustedes como ingenieros es muy importante que lo sepan hacer, ¿no? Pero para conocer todo eso necesitamos identificar estos elementos. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de la programación, cuando ustedes estén revisando la documentación de Python, a lo mejor va a haber un método que les dice como atributos, yo requiero una tupla. Nada más les va a aparecer así tup o tuple, ¿vale? Entonces siempre es importante que ustedes manejen o identifiquen estos valores. Eso es en relación a las tuplas. Nosotros podemos tener sets también o el conjunto de datos como lo habíamos mencionado. Y creo que esto sí lo hicimos. Por ahí alguien me preguntó qué pasaba o no sé si me lo preguntaron o fue en otro grupo en realidad. Entonces, si no lo hemos visto, vamos a mencionarlo aquí. La parte del conjunto, recuerden que lo podemos establecer con el uso de llaves, ¿vale? Dependiendo de cómo esté la configuración de su teclado, si no, con el código ASCII lo pueden obtener con AL123 y AL125 para que ustedes puedan abrir y cerrar las llaves, ¿ok? Ahora, los conjuntos o los sets tienen una particularidad que son
datos únicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se van a repetir dentro de la información. Vamos a ver a qué se refiere precisamente todo esto que estoy mencionando. Yo puedo tener aquí elementos, ahí repetí 4 veces el valor de 2, yo puedo tener 2 veces el valor de 3, y a lo mejor puedo tener 5 o 6 veces, las veces que sea, el valor de 1. Pero si yo imprimo aquí mi conjunto, como es de la clase set, si imprimimos también el tipo al que pertenece, ¿vale? Cuando yo lo imprima, únicamente me da que tiene elemento 1, 2, 3. Y si se dan cuenta, además de que únicamente me coloca un solo valor, ¿qué es lo que hace? Me lo ordena. Me ordena cada uno de los elementos que nosotros estamos trabajando. Aquí me dice que el set o el conjunto tiene los valores 1, 2 y 3. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que no importa cuántos valores tengan ustedes dentro de un conjunto, lo que va a hacer es tomar todos aquellos valores diferentes y esos los va a considerar como parte de los elementos del conjunto. Eso es algo muy importante, son muy útiles cuando nosotros queremos, por ejemplo, cuando estamos trabajando en alguna información, algunas tablas, si tenemos valores que se repiten o algunas categorías, es mejor utilizar los conjuntos para poder determinar, en este caso, cuáles son los elementos que nosotros tenemos dentro de quizá algún valor que estamos trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a permitir obtener todos los elementos que no se repiten. Eso por la definición del mismo conjunto, ¿vale? No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta hasta este momento con la parte de las tuplas y los sets. ¿Todo bien? ¿Todo claro? No es tan Solo, complejo en realidad. solo Sí, para Marco, pregunta adelante. rápida. Exactamente, ¿qué es una tupla? La tupla es un conjunto de datos, más de un solo valor en una Ah, ok. misma variable, ¿vale? Porque en realidad tú puedes tener, si te das cuenta, aquí tenemos 3 valores, aquí tenemos 2 valores, pero en una misma variable. Esa es la diferencia, digamos, con una variable numérica, ¿no? O una variable como las que hemos definido hasta el momento. Porque también puede tener de tipo cadena, es decir, yo aquí puedo poner también datos en string. No hay ningún problema, me lo va a permitir el código, pero en realidad lo que nos diferencia es el hecho de que una tupla tiene más de un valor asignado a la misma variable. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Ok, muy bien. Entonces, me imagino que podemos continuar. Otro de los elementos son los diccionarios. Los diccionarios en sí son muy semejantes a la parte de los sets para poderlos definir. Sin embargo, el diccionario es uno de los primeros elementos que se llegó a utilizar para poder entablar algunos datos de tipo panel o bases de datos. ¿Ok? Ahorita vamos a ver y ustedes van a ver precisamente la relación. Voy a colocar este diccionario. También se define utilizando llaves, pero a diferencia del conjunto requiere 2 valores. Uno que va a ser, por ejemplo, en este caso vamos a poner aquí modelo, 2 puntos, y vamos a poner en este caso, o bueno, vamos a ponerlo así. Voy a poner aquí compañía, ¿vale? Vamos a poner que es una base de datos para autos, ¿no? En este caso, esa es la compañía, es de la Ford. Y vamos a poner en este caso el tipo de auto que es, no lo sé, por ejemplo, se me ocurre poner un Mustang y vamos a poner también la parte de el modelo, ahora sí, hasta el final. Vamos a poner que es un modelo, lo podemos poner como valor numérico o lo podemos poner como un valor de carácter. Vamos a ponerlo valor numérico, ¿vale? En este caso vamos a ponerlo que es un Mustang del 68.
Entonces aquí vamos a imprimir nosotros nuestro diccionario, ¿vale? Ahí nosotros tenemos diferentes elementos, ajá, pero la diferencia con los conjuntos es el hecho de que nosotros vamos a tener aquí una palabra clave. ¿Cuál es esa palabra clave? La primera palabra que nosotros colocamos. En realidad, lo que tenemos en un diccionario siempre va a ser una llave y un valor. Ajá. La llave como tal es el valor o la categoría que va a representar a nuestro elemento y el valor es precisamente el dato que está asignado a dicha categoría. Nosotros podemos colocar más elementos o más valores dentro de la misma información o podemos colocar listas de información en los datos. Ahora, ¿cómo podemos rescatar o cómo sabemos cuáles son precisamente estos elementos o esas llaves? Podemos hacerlo mediante una lista, ajá, que simplemente lo voy a poner así como list y de mi diccionario le voy a decir que me imprima toda la parte de las llaves. Si yo ejecuto esto, déjenme ver, me dice que no se puede llamar. Ok. Déjeme ver si nada más era con key o ya cambió el atributo. Ok, no me deja llamarlo. Vamos a ver si... Ahí está. ¿Vale? Me faltaban nada más los paréntesis. A veces luego las versiones llegan a cambiar un poco en Python, pero realmente no cambian tanto la información, casi las estructuras siempre son las mismas. Entonces, lo que hice aquí en realidad es obtener los valores de las palabras claves, ajá, o de las llaves, es decir, aquellos valores que son diferentes y que yo puedo tener dentro de mi diccionario. Muchas veces se utilizan los diccionarios para empezar a generar bases de datos. Sin embargo, nosotros no lo vamos a ver así, ya que es un poco tardado el hecho de tener aquí este tipo de diccionarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque se empieza a hacer un poquito engorroso el tener varios elementos o diferentes valores. Yo tendría que repetir ahí nuevamente el de compañía, tener ahí el valor para otro dato, ajá. Entonces, todos esos datos se vuelven un poquito tedioso y posterior a esto, lo que vamos a estar nosotros trabajando son los datos panel, precisamente desde la librería de pandas, que nos permite a nosotros establecer data frames o bases de datos para trabajar la información sin ningún problema, ¿ok? Ahora, si se dieron cuenta, yo utilicé aquí algo que se llama, ok, dice ahí un método que es list. List es un método para que nosotros podamos crear listas y las listas se definen mediante el uso de corchetes. Yo puedo tener, por ejemplo, aquí una lista 1, ajá, y la voy a poner con valores numéricos. ¿Vale? Ahí tenemos del 1 al 9. Esa es una forma de declarar una lista. Acá lo hice de otra manera. ¿Cuál es esa otra manera? Voy a ponerlo aquí como lista 2 y simplemente lo que nosotros hacemos es que dentro de los paréntesis con el método list colocamos los elementos que nosotros queremos que tenga nuestra lista. Por ejemplo, yo voy a poner aquí algunos nombres. Voy a poner Jorge, voy a poner el de Ana, vamos a poner María y vamos a poner otro nombre, Juan. ¿Vale? Ahí tenemos nosotros nuestras dos listas. Voy a imprimirlas. Aquí voy a poner una lista 1 y voy a imprimir una lista 2. ¿Vale? Y acá, ok, me falta colocarle, no le puse los corchetes. Ahí está. ¿Vale? Que había cometido un error. Y simplemente voy a poner aquí unos comentarios que esto es únicamente usando corchetes y esto es utilizando el método. ¿Vale? En realidad es algo muy semejante a lo que teníamos acá con las tuplas, que nosotros podemos
manejarlo sin la parte de los paréntesis o colocando los paréntesis. Ajá. También podemos hacer lo mismo con la parte de las listas. En el caso de las listas lo podemos hacer mediante el uso únicamente de los corchetes, ajá, o colocando el método list. Ahora, a lo mejor va a haber quien me pregunte, profe, pero arriba utilizamos también el método list y no utilizamos nosotros corchetes. ¿Por qué? ¿Por qué no los utilizamos? Porque por definición, en este caso, los elementos que tienen las llaves dentro de un diccionario es una lista, ajá, un elemento. Por lo tanto, en este caso ya no requiere el uso de corchetes. ¿Por qué? Porque ya es un conjunto, ya tenemos datos agrupados. Y cuando nosotros tenemos datos agrupados, ya no es necesario utilizarlo a como lo estamos haciendo en este caso acá, con la parte de las listas. ¿Vale? No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta hasta este punto. No, profe, todo bien. No, profe. Muy bien. Entonces, nosotros podemos tener también listas de tuplas o con diferentes valores. Voy a ponerlo así como lista tup y lo que voy a hacer es colocar, en este caso únicamente la voy a definir con el uso de los corchetes sin utilizar el método y este va a ser mi primer elemento, este mi segundo elemento y este mi tercer y último elemento. ¿Vale? En este caso, recuerdan que nosotros podemos acceder a cada uno de los elementos que tenemos. Ajá, lo vimos cuando estuvimos trabajando con los ciclos o las estructuras de control for, while, que Python es zero indexed. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero imprimir, primero vamos a imprimir esto para que ustedes vean aquí la parte de las tuplas. Ajá. Simplemente me va a colocar todos los valores y me los va a separar, no tal cual yo lo estoy representando acá. Pero si a mí me interesara, por ejemplo, imprimir el valor que tiene en este caso, ajá, mi elemento 0 de la lista, cuando yo lo imprima, me va a decir que el elemento 0 en realidad es 1, 2, 3, no solamente este elemento. Ajá, ¿por qué? Porque cada coma nos separa a nosotros un elemento dentro de la lista. En este caso, nuestro elemento 0 sería el elemento 1, 2, 3. Si yo imprimo el elemento 1, entonces yo tengo el elemento 4, 5, 6. Si yo imprimo, en este caso, el elemento 3, ¿qué me va a marcar? ¿Qué me va a aparecer como salida? 3, 7, 8, 9. Nada. Error. Error, 7, porque 8, ya no hay. 9, nada, error. Ajá, exacto, va a marcar error. ¿Por qué? Nos va a decir que el índice está fuera de nuestro intervalo. Los valores que nosotros tenemos ya no alcanzan. Yo tengo solo 0, 1 y 2. 2 es mi máximo valor, que es el 7, 8 y 9. ¿Vale? Eso es algo muy importante, recuérdenlo siempre. Cuando nosotros estemos trabajando dentro de la información, siempre vamos a estar utilizando, ajá, en este caso, el que Python es zero indexed. Nunca olviden esa parte. ¿Ok? Ahora, ¿cómo haríamos si lo que me interesa a mí es realmente el poder extraer la información, es decir, en cada variable o en cada una de los datos que yo tengo dentro de mi lista, ajá, separarlos, ¿vale? ¿Cómo podríamos hacer eso? No sé si me di a entender o alguien tiene alguna duda. Es decir, yo lo que quiero, aquí tenemos nuestra lista de tuplas, pero ¿cómo podemos hacer ahora que mediante el uso de algunas variables yo asigne los valores aquí 1, 2 y 3? A eso a lo que yo me refiero se llama desempaquetar.
¿Algo que se les ocurra? Asignarles valores a cada uno de los conjuntos. Ok, podría ser una forma, asignarle valores a cada uno de los conjuntos. Ahora, pensemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Antes de resolverlo. Vamos a pensar. ¿Ok? Nosotros nos dicen que queremos desempaquetar los valores, es decir, guardar en una variable cada uno de los valores, ¿no? En realidad aquí yo que tengo una variable, digamos, A, B y C para mi primer elemento. El segundo elemento, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3. Entonces se podría decir que de mi segunda tupla yo también puedo tener valores A, B y C. Y para el tercero también puedo tener valores A, B y C. Ajá. Si yo quisiera solamente desempaquetar, ¿cómo podemos hacer un recorrido por cada uno de estos elementos? Podemos utilizar una estructura de control. ¿Qué estructura de control? Pues mi estructura de control for, ¿vale? Pero aquí yo voy a tener ¿cuántos iteradores en realidad? Voy a tener 3 iteradores, uno para cada uno de los elementos que yo quiero desempaquetar. Voy a poner aquí A, B y C. Y ahora, ¿en dónde los vamos a buscar? Aquí no vamos a utilizar inRange. Aquí vamos a utilizar directamente mi lista en donde yo quiero buscar los valores. ¿Ok? A lo mejor ahorita van a surgir algunas dudas, que es precisamente lo que quiero. Y ahorita vamos a ir viendo. Y directamente yo lo puedo hacer dentro de un for y puedo colocar lo siguiente. El valor de A, y recuerden, ya vimos cómo nosotros podemos formatear datos. ¿Ok? Vamos a poner aquí el valor de B. Y voy a colocar acá el valor de C. ¿Vale? Pero recuerden, para formatear tendría que ser con punto format y simplemente imprimo mis valores A, B y C que yo tengo aquí que representar, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esto, me aparece, para cada una de las iteraciones, mis 3 valores. ¿Qué fue en realidad lo que me hizo? Vamos a analizarlo. Yo tengo 3 elementos o 3 iteradores. Y lo que me hace cada uno de los iteradores, entonces, es precisamente buscar cada uno de los elementos que yo tengo aquí. Eso es realmente desempaquetar de forma automática en este caso. Ahora, una de las cuestiones que debemos de tener muy claro también, es que en realidad, en este caso, aunque yo los desempaqueté aquí y los tengo, ¿cuál es el valor final de A, de B y de C? El de la última iteración. Si yo quisiera tener cada uno de los valores, entonces yo tendría que utilizar aquí variables diferentes para ir guardando cada uno de los elementos que yo tengo dentro de mi tupla, como mencionó su compañero Nicolás. ¿Vale? Pero de forma rápida ustedes simplemente pueden utilizar una estructura de control y hacer el recorrido sobre toda la lista o sobre todos los elementos que ustedes están utilizando. ¿Vale? No sé si queda claro esa parte. Si alguien tiene alguna duda. Vamos a seguir trabajando aquí ahorita con listas. ¿Ok? El día de hoy nos vamos a enfocar mucho a la parte de listas. Ahora, ustedes pueden definir listas vacías. ¿Qué significa eso? Que simplemente, así como ustedes en ocasiones en otros lenguajes de programación definían alguna variable y le asignaban un 0 o un valor inicial, simplemente yo puedo tener una lista vacía, le voy a poner así lista 3, que es la que sigue, y únicamente colocan sus corchetes. Si ustedes dejan esto, eso se define como una lista vacía. Esto que nosotros tenemos acá. ¿Ok? Ahora, ¿para qué me sirve a mí el tener una lista vacía? Dependiendo de los programas o los elementos que ustedes necesiten ejecutar, a lo mejor puede darse el caso que ustedes necesiten almacenar valores que el usuario les está dando dentro de una lista. No sé si esto ya lo hicimos, según yo no lo hemos hecho, todavía no hemos manejado estos métodos
¿ok? Pero imaginen que ustedes tienen que colocar algunos valores dentro de esa lista, que el usuario se los va a ir introduciendo, ¿no? Pero vamos a ir poco a poco. ¿Cómo podemos llenar entonces nosotros una lista? ¿Vale? Nosotros para incorporar un valor dentro de nuestra lista tenemos dos opciones. La primera opción que nosotros tenemos es utilizando el método append. Entonces nosotros tendríamos lista3.append y aquí lo que nosotros colocaríamos sería el elemento que nosotros queremos colocar dentro de nuestra lista. Vamos a hacer una lista de frutas, por ejemplo. Voy a colocar ahí el valor de fresa. Voy a colocar lista3.append y aquí voy a colocar, por ejemplo, kiwi, ¿vale? Lista3.append y voy a colocar en este caso el valor de pera, ¿ok? Voy a dejar nada más esos tres elementos por el momento y voy a imprimir mi lista 3, ¿vale? Ahora, si yo hubiera puesto, que lo voy a hacer, también aquí voy a poner un print de lista 3, ajá, la primera lista aparece vacía. La segunda ya aparecen los elementos que nosotros estamos cargando mediante el método append. Nosotros podemos llenar listas, ajá, pero existe una particularidad muy en especial del método append, que eso lo vamos a ver a continuación utilizando el método insert. ¿Vale? Si nosotros utilizamos el método insert dentro de una lista, vamos a ver qué es lo que ocurre o qué es lo que pasa con nuestra lista. Si tenemos la misma información o si esa lista llega a cambiar con la parte que nosotros estemos trabajando. ¿Ok? Entonces, lista3.insert y en el método insert lo que yo tengo que colocar es un valor y ustedes ahorita me dicen que es ese valor que yo estoy colocando, ajá, y en este caso tengo que colocar el dato que quiero anexar nuevamente a mi información. Por ejemplo, ahora vamos a poner el valor de manzana y voy a imprimir aquí mi lista 3, ¿vale? Ahí está. ¿Alguien, con base a lo que está en la pantalla, me puede decir qué representa este valor que yo tengo aquí y cuál sería la diferencia entre el método append y el método insert? A lo mejor de momento la diferencia todavía no se ve, pero lo que sí se ve es el hecho de ese valor numérico. ¿Qué representa? Que lo ¿El vamos lugar a en donde está? Exactamente, el índice o también la posición de en donde nosotros queremos colocar el valor. Ajá. Posición 0, posición 1, posición 2 es donde introduce o donde inserta el valor, ¿vale? Ahora vámonos con el método append otra vez, ¿vale? Y simplemente voy a colocar aquí, por ejemplo, naranja, voy a ejecutar y, bueno, me faltó imprimirla. Y ahorita, de hecho, porque me faltó imprimirla, van a ver algo muy curioso. ¿Vale? Ahí está. Ah, creo que no ocurrió. Ah, no, porque se define aquí mismo, ¿verdad? La definí como vacía, sí. Vale. Muy bien. Ahí está. Con el método append, ¿dónde me colocó en este caso la parte de mi variable o de mi elemento? Me lo coloca hasta el final de la lista. Ajá. Esa es la diferencia que nosotros tenemos entre append y el método de insert. Con insert nosotros especificamos la posición de donde queremos insertar el elemento y con el método append nosotros vamos a ir anexando siempre elementos hasta el final. ¿Vale? Aquí tenemos 0, 1, 2, 3 y 4 elementos. ¿Qué pasaría si yo pongo aquí en este caso
una lista 3 y le digo que inserte, en este caso, voy a comentar estos primero, que inserte en la posición 4, en este caso, ¿qué fruta ponemos? ¿Alguna fruta que les agrade? Vamos a poner sandía. Ahí está, ¿vale? Y lo pongo en la posición número 4. ¿Qué ocurre aquí? Me faltó colocar el print. ¿Vale? Ahí no tengo ningún problema. Si se dan cuenta, me lo pone hasta el final. ¿Por qué? Porque la posición que yo tenía era, en este caso, 1, 2, 3, 4 y 5, que en realidad es 0, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Pero si yo nada más tuviera hasta este momento, por ejemplo, en este caso que insertamos el valor de manzana, ajá, hasta este momento teníamos 0, 1 y 2. ¿Qué pasa si aquí yo le pongo el 4 directamente? Voy a comentar esto de acá, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Alguien que nos diga qué es lo que ocurre. Lo mandó hasta atrás porque no hay un lugar 3. Exactamente. Simplemente lo va a mandar hasta el final, ¿vale? Entonces, como lo manda hasta el final, en realidad lo que nosotros tenemos no importa, en este caso, ajá, si ya el índice excede el valor o el número que nosotros tenemos, simplemente lo va a poner hasta el final. No nos va a marcar algún error de que nos estemos saltando el índice 3 o el índice que sea. Simplemente lo va a colocar hasta el final de la parte de la lista, ¿ok? Pero en realidad, pues, ustedes nada más aprendan esa parte o esa diferencia, ¿no? Con el método insert, nosotros especificamos la posición de dónde queremos nuestro elemento y con la parte del método append, cada elemento que nosotros agreguemos, ajá, va a ir hasta la parte final del mismo arreglo o en este caso de nuestra lista. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? ¿Necesitan algún tiempo para copiar la parte del código? Me detengo aquí. O sea, y por ejemplo, si queremos que el usuario vaya llenando la lista, o sea, de que ingrese tal, o cómo Eh, sería eso. es hacia donde vamos, Diego. De hecho, ustedes lo van a hacer como ejercicio, ¿vale? Profe, y si nosotros en algún momento queremos ver el elemento 3 de la lista, ¿se puede? O sea, poner nada más el tercer elemento de la lista. Sí, nosotros podemos determinar cada uno de los elementos que queremos ver de la lista. ¿Cómo accedemos a esos elementos? De hecho, me parece que acá arriba lo hice cuando vimos la parte de las tuplas, ¿vale? Entonces, vamos a ver esa parte de cómo acceder a algún elemento de la lista. Para poder acceder, por ejemplo, al elemento 3, voy a ponerlo así como elemento 3 de la lista, simplemente colocamos el nombre de la lista y entre corchetes colocas el índice de cuál es el elemento que tú quieres mandar llamar. En este caso, si es tu elemento 3, ¿vale? Ahí está. Sería el de pera, ¿no? Voy a ejecutar nuevamente este de aquí para verlo. Aquí tenemos 0, 1, 2 y 3, que en este caso sería la posición de pera, ¿no? Este es el elemento que nosotros estamos imprimiendo acá, ¿vale? Si quisieras el elemento 0, simplemente colocas el valor. Recuerda que para mostrar cualquier elemento, se busca mediante el índice.
¿Quedó claro esa parte? ¿Sí era lo que me preguntabas, Sí, profe, gracias. Brian? Perfecto. Vale. Si no hay dudas, vamos a continuar. Ahora, respecto a lo que preguntaba hace un momento su compañero, ¿cómo hacemos que el usuario vaya llenando los valores? Es muy sencillo. Yo puedo poner aquí, en este caso, defino mi lista. Aquí pongo una lista 4. La voy a definir nuevamente como vacía. Ajá, y vamos a colocarle aquí, en este caso, que el usuario vaya introduciendo los valores de la lista. Vamos a hacerlo con una lista numérica, ¿ok? Y vamos a ponerle aquí como num. Y en este caso vamos a decirle al usuario que nos vaya colocando los valores de la lista o que nos los vaya insertando, ¿vale? Entonces, recuerden que va a ser de tipo entero y aquí vamos a colocarle un input y vamos a decirle introduce un valor al usuario, ¿vale? Y ese valor simplemente que lo queríamos, lista 4.append, y aquí qué valor agregaríamos, en realidad el valor que nos dé el usuario. Y aquí podemos imprimir nosotros, en este caso, nuestra lista 4, ¿vale? Si yo ejecuto, me pide el valor, coloco el valor 20 y simplemente me llena mi lista con el valor que nosotros queremos o el valor, mejor dicho, que estamos asignando. En este caso, un valor de 20. No sé si quedó claro en esta parte de cómo es que asignamos esos valores o esos elementos que nos dé el usuario hacia una lista vacía. ¿Era lo que preguntabas, Diego? Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. ¿Se pueden poner varios valores introducidos por el usuario en una misma lista? Sí, sí se puede hacer. De hecho, ese es el ¿Cómo? ejercicio que quiero que hagan, ¿vale? Ahora sí, como ejercicio. Vamos a ver. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Quiero que soliciten al usuario, ajá, solicitar valores al usuario y acomodarlos en una lista, ¿vale? Pero cuando el usuario, aquí vamos a hacerlo con valores numéricos, nada más de momento. Puede el usuario, recuerden, meter también datos de tipo carácter, ¿no? O de tipo cadena, mejor dicho. Pero vamos a hacer lo siguiente. Cuando el usuario introduzca un 0, ajá, si introduce 0, termina el programa. ¿Vale? Ese es el ejercicio. ¿Cómo lo harían? Imaginen ustedes qué es lo que podrían utilizar, cómo lo podríamos realizar. Pues empezaríamos con igual estableciendo una lista primero pues, en blanco o en cero para que el usuario pueda meter los valores. Y en la parte del cero, pues tal vez podríamos establecer, bueno, primero con el input para que pueda meter los valores el usuario, ¿no? Ok. Sería una opción, pero ¿cómo lo vas a hacer, digamos, automático? Ahí a lo mejor está faltando una cuestión, ¿no? ¿Podríamos hacer una condicional? Exactamente. Ese es el punto, ¿no? Eso nos va a decir cuántos elementos nosotros vamos a querer obtener por parte del usuario. Entonces sería como establecer que, bueno, le pedimos al usuario nada más 3 valores y ya que llene los 3 valores, perdón, ya sería como de manera automática.
No necesariamente, porque recuerda aquí que ¿cuál es tu condición de paro? Si el Ah, el usuario que introduzca el cero. introduce 0, exactamente. O sea, nosotros no sabemos en qué momento va a ocurrir. No sabemos en qué momento el usuario va a presionar el 0, ¿no? Pero sabemos que en algún momento puede ocurrir. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Como bien lo dijeron, vamos a poner aquí, por ejemplo, nuestra lista 5, la vamos a definir como vacía. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué estructura de control utilizaría? While. Exactamente, utilizaríamos un while. ¿Cuál sería la condición? Pues el número es igual a 0 o diferente de 0. Que el número sea diferente de 0, ¿no? Para que se ejecute. ¿Están de acuerdo? Pero ahora, hasta ese punto, ¿de qué número estamos hablando? De los que introduzca el usuario. Exacto, entonces primero tenemos que definir eso, ¿no? Tiene que introducir al menos un valor para que yo pueda entrar a mi condición o a mi estructura de control, ¿vale? Entonces, aquí ponemos nuestros elementos y le decimos, introduce un dato, y si quieren, entre paréntesis, le colocamos como información al usuario, 0, termina el programa, ¿vale? Ahí ya solicitamos el primer valor. ¿Qué quiere decir? Ya esté definido, entonces yo sí puedo preguntar. Ahora, si es diferente de 0, ¿qué ocurre? Lo lleno o lo llevo a mi lista. ¿Vale? ¿Sería todo o qué más me falta? Solicitar de nuevo otro valor, ¿no? Exactamente, tengo que volver a solicitarlo. ¿Por qué? Porque si no, se va a ciclar aquí, en este caso, mi código o mi programa. Ajá, y de aquí nunca voy a salir porque siempre se va a estar cumpliendo la condición que el número que nosotros teníamos era, en este caso, diferente de 0. Entonces yo voy a tomar esta información, la voy a copiar aquí porque debe ser el mismo número, es decir, la misma variable, y ya con base en ello se va a ciclar la información. Salgo de mi estructura de control y ahora imprimo aquí el valor de la lista, ¿no? Voy a ponerlo así. Y aquí vamos a poner la lista 5. ¿Vale? Entonces nosotros podemos ejecutar, podemos empezar a dar valores. Ajá. ¿Se dan cuenta? Sigo colocando valores sin ningún problema. ¿Qué momento se para? Coloco un 0. Ya no se cumple mi condición y por tanto me imprime la lista. Es decir, yo puedo pedir la cantidad de valores que sean al usuario, pero sin ningún problema los almaceno en la misma lista. Esto lo hice de manera automática. Nosotros podemos pedirle cada uno de los datos al usuario, ¿no? Es decir, podríamos introduce un valor y ya colocan aquí su lista.append y el valor. Le vuelvo a pedir otro dato, quizá, introduce un valor, pero ahí empiezan a hacer su código más largo. Lo pueden hacer de esta forma y simplemente cuando ustedes sepan que ya no requieren más valores, o simplemente también pueden condicionar a cuántas lecturas quieren. ¿Recuerdan la parte del ejercicio del sensor? Sí, adelante. ¿Alguna pregunta? Pero si lo condicionamos a cierto número de valores, no sé, como yo había dicho, 3, pero también está la condición de que 0 termina, ¿cómo serían las dos? O sea, ¿serían dos formas de terminar? En este caso, sí estarías teniendo ahí dos condiciones diferentes, ¿no? Tendrías que decidir a lo mejor, en realidad. Si nada más necesitas 3 lecturas, lo que te conviene en realidad, pues es acabarlo por el número de lectura, ¿no? En realidad. ¿Por qué? Porque si tú pones 0, en realidad puede ser que no tomes las 3 lecturas, ¿no? Y el usuario apretó un 0 y simplemente ahí ya se cortó.
la opción. Entonces, ahí va a depender mucho de qué te pidan siempre en un problema o en un programa. No sé si me di a entender. O sea, tú, como tienes dos opciones, lo ideal sería elegir cuáles de las dos opciones te sirve. Si tú quieres que sea un número indeterminado y que bajo una condición, en este caso, introducir un valor específico se corte, ajá, entonces lo paras ahí el programa. ¿Esto con qué está relacionado? Quizá con la medición de las lecturas, ¿no? De un sensor. Estoy sensando la temperatura hasta que mi temperatura alcanza un valor de tanto. ¿Vale? Alcanza un valor de tanto, entonces yo paro mi sistema para que no se sobrecaliente. ¿Ok? En el caso de la cantidad de lecturas, ¿qué es lo que te convenía? Simplemente establecer cuántas lecturas queremos nosotros. No sé si me doy a entender, Brand. Sí, sí, entonces sí podemos, por ejemplo, pedir 10 lecturas, pero también al mismo tiempo tener la condición que si en algún momento esas 10 lecturas ponemos un cero, no sé, pues ya no me, Te por ejemplo, en la interrumpe, ¿no? lectura 7, ajá, se interrumpe porque tal vez ya no me interesan las otras tres porque pues en una ya llegó cero y como el ejemplo que usted puso que tal vez en una lectura de algún sensor, pues con la del cero se sobrecalienta, entonces por eso con ese de cero, pues lo Sí, pausamos o se anulan las últimas tres lecturas, ¿no? exacto. Lo puedes hacer sin ningún problema con las dos opciones. Vale, gracias, profe. No, de que al contrario. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se quedó con duda de este ejercicio? Muy bien, creo que no hay preguntas o no hay dudas, ¿vale? Esa es una forma en cómo ustedes pueden utilizar los elementos, ¿no? Que tienen dentro de la lista, ¿vale? Ahora, existen otros métodos que también nos permiten trabajar con las listas. Ya nosotros vimos cómo introducir un valor o cómo agregar valores a una lista definida. ¿Qué pasa si yo tengo una lista y hay algún valor que ya no me sirve? A lo mejor yo necesito entonces actualizar mi lista. ¿A qué me refiero? A cómo podemos nosotros remover valores dentro de una lista. ¿Cómo lo podríamos estar realizando? ¿Ok? Nosotros tenemos, al igual que para insertar o agregar valores a la lista, también tenemos dos métodos. En este caso tenemos el método remove, ajá, y cómo se utilizaría. Voy a tomar nuevamente acá mi lista que nosotros tenemos acá de las frutas, que es la lista 3. Primero la voy a imprimir para ver la lista original. Aquí vamos a poner lista 3, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a poner aquí lista 3, ajá, y le voy a poner el método remove, ¿vale? Y dentro del remove, lo que yo voy a colocar es esto, pera, ¿vale? Si nosotros hacemos esto de aquí y vuelvo a imprimir la lista, de hecho acá me faltó una A, ahí está, ejecuto. ¿Qué es lo que me remueve? Precisamente el valor de pera o mi elemento que tiene este valor. El método remove nos permite eliminar por valor un elemento, ¿vale? Ahora, existe otro método, en este caso, el método que existe es el método pop. El método pop, a diferencia del remove, como lo vamos a ver ahorita, nos permite eliminar algún elemento mediante el índice o posición. ¿Vale? Voy a ejecutar esto de aquí y me va a marcar seguramente un error, ¿vale? Ahora lo ejecuto y alguien que me diga por qué me sale ese error. Lean lo que dice el error, ¿vale? Porque ya se había removido, ¿no? Exactamente, Brian. Ya lo habíamos removido una vez dentro de mi lista.
yo no puedo volver a remover un valor que ya no existe. El método remove actualiza en automático, al igual que el método pop, nuestra lista. Ajá. Por lo tanto, únicamente lo podemos hacer una sola vez. ¿Esto qué quiere decir? Tengan mucho cuidado cuando ustedes eliminen o remuevan algún dato de su lista, porque si no, les va a marcar algún error. ¿Vale? Entonces voy a comentarlos porque ya los ejecutamos para que no nos marque ningún error y ahí está. Ya no lo está removiendo, ¿no? ¿Vale? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿para qué me sirve tener dos diferentes elementos o dos formas distintas de poder borrar valores en mi lista? Si nosotros tenemos aquí en nuestra lista 3, nuevamente voy a agregarle los valores. Voy a poner nuevamente el valor que yo tenía de pera, pero lo voy a agregar 3 veces y también vamos a agregar aquí un valor de kiwi. Voy a agregar acá otro valor, pero en este caso no sé, vamos a ponerle cereza, ¿vale? Ahí está. Y voy a imprimir acá mi lista, mi nueva lista 3. ¿Ok? Aquí ya tenemos los elementos que acabamos de agregar. Pera, kiwi, pera, cereza y pera. ¿Qué pasa si yo utilizo, en este caso, nuevamente el método remove a esta lista que acabo de generar, ¿vale? Pero utilizando mi elemento o el valor de mi elemento, ¿vale? ¿Qué es lo que me hizo? Quita una pera, ¿no? Quita una, pero solamente quita la primera que encuentra. Ajá, eso es algo muy importante que ustedes deben de tomar en consideración. Nosotros no podemos eliminar, ajá, todos los elementos que tengan el mismo valor. Siempre va a eliminar solo un elemento. Ajá, ¿cuál? El primero que encuentre en la lista. Eso es algo muy importante que debemos de tomar en consideración. ¿Ok? ¿Vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Queda todo claro? ¿Podemos regresar el elemento que borramos de vuelta a la lista? Tendrías que agregar, por ejemplo, un append nuevamente, Ah, ya. que en Gracias. realidad fue lo que hice aquí, volver a regresar los elementos que había yo eliminado. Ujú. Pero debes de saber entonces cuál fue el elemento que se borró, ¿no? Pues sí, sí, ¿verdad? Gracias. Exacto, ¿no? ¿De qué? Entonces no hay forma, profe, de sacar todas las peras de una sola. En este caso, ¿qué es lo que harías para que las pudieras eliminar? Tendrías que posiblemente, voy a regresar acá, utilizar algún ciclo, ajá, para que recorras toda tu lista y eliminar el valor. ¿Vale? Ah, ok, ok, sí, profe. De hecho, en realidad, pues ese era el otro ejercicio, ¿no? En este caso, bueno, creo que todavía quedan 2 de pera, ¿no? Entonces, ¿cómo removerían todos los elementos que hay de pera dentro de la lista? Para Como otro fácil, ejercicio. podría Ajá, ser con pop y seleccionar los índices de las peras. exactamente, esa es también la otra, que era precisamente hacia donde iba ahorita, Brian. ¿Vale? Que una forma es hacer todo el ciclo for, si quieren, ahí lo dejamos, lo pueden hacer ustedes de tarea. Y en este caso, te puedo ceder el control, Brian, y anotas cómo sería el remover las peras que faltan, ¿vale? Sí, profe. Vamos a ejecutar este de aquí, ¿ok? Ahí ya te la puse más complicado porque ya agregamos más valores de pera, ¿ok? Es más, te voy a ayudar, ya eliminé una. Órale, pues, para que salga toda. Y nada más déjame, te paso el control de... Ahí está. ¿Vale? En la siguiente celda, anota por favor cómo eliminarías los valores de pera utilizando el método de pop.
Mm, Es que no me deja ver el... Ahí está. Nada más te sobra, creo, me parece un... Ahí Sí, está. en paréntesis. Ay, pero es 30. ¿Vale? Gracias, ahí sí está bien, Brian. Ok. Aparentemente, algo que nosotros podemos pensar en un momento es que nosotros podemos indicarle todos los índices de inmediato para colocar toda la información. Sin embargo, en este caso, no es, digamos, no es una opción viable el que nosotros podamos colocar directamente los índices. ¿Por qué? Porque el método POP solamente nos va a dejar remover también un elemento a la vez, ¿vale? En realidad, tanto el método POP como el método remove solamente puede eliminar un valor dentro de la lista. Para que nosotros podamos eliminar más de un valor, siempre vamos a tener que o conocer el valor del índice, y es decir, colocar aquí en cada uno de estos un POP diferente, ajá, ¿vale? Con cada uno de los elementos, o vamos a tener que hacer un ciclo for, en el cual nosotros vamos a eliminar cada uno de los elementos que nosotros queremos quitar dentro de nuestra lista. ¿Vale? Aquí el 11 me dice que ya excedí el intervalo, no sé cuántos valores hay. Bueno, va a marcar error porque ya eliminó los anteriores, ¿no? En realidad. O sea, ya se ejecutó este, eliminó el 6, el 7, el 9, ¿vale? Ya no tiene la misma cantidad de elementos. ¿Vale? Por eso dice que ya está fuera del intervalo, ya no están, ya los eliminó. De hecho, si quito todos estos, si imprimo nada más mi lista, si se dan cuenta, ya no aparece, ¿no? Porque en realidad eliminó todos los elementos que nosotros teníamos hace un momento marcados, cada vez que va haciendo una de las ejecuciones. ¿Vale? Entonces, nada más tengan cuidado en esa parte. Nosotros tenemos que eliminar cada uno de los valores. No lo podemos hacer, al menos no con el método POP ni el método remove. Lo que tendrían que realizar es alguna estructura de control, como por ejemplo el ciclo for, y ahí poder utilizar la información, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Podemos eliminarlo especificando exactamente la palabra pera? ¿Puedes eliminarlo? ¿Cómo? Perdón, no te alcancé a escuchar, Nicolás. Poniendo nada más la palabra pera para todos los lugares que tengan pera. No, en este caso tendrías que ser, bueno, aquí nada más ponemos la palabra pera en realidad. Ajá. Ok. Y si quiero eliminar, por ejemplo, tengo que hacer otra lista y remover, por ejemplo, kiwi. Exactamente, tendrías que remover cada uno de los elementos que tú quieras. Ajá. Por eso es que les mencionaba, si tienen más de un elemento y quieren remover toda esa información o todo ese valor, lo que tienen que hacer es hacer un ciclo for para que ustedes puedan remover todos esos datos. Ok, está bien. ¿Vale?
Sí. Sí, gracias. Ok, muy bien. Ahora, bueno, una de las cuestiones que pudieran hacer para identificar realmente cada uno de estos valores, ajá, en esta, déjenme ejecutar donde tenemos más valores de pera. ¿Qué pasa si yo transformo, en este caso, esos elementos hacia un set? ¿Qué fue lo que pasó? Ahora sí es lo que todos queríamos hace un momento, ¿no? Elimina todos los valores que estén repetidos. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que nosotros hablamos hace un momento, acá arriba, antes de ver todo esto, que los conjuntos o los sets, ¿qué es lo que nos dan? Valores únicos, valores ordenados que nos permiten diferenciar cada uno de los elementos que yo tengo dentro de una lista. Entonces, dentro de esta lista existen estos elementos que no se repiten en la lista. ¿Vale? Entonces, normalmente cuando ustedes quieren conocer cuáles son los elementos sin repetición, nunca lo olviden, háganlo mediante un set. Ok, aquí lo hice mediante esta forma. Simplemente recuerden que puede ser con las llaves como lo hicimos anteriormente y aquí vale la pena mencionar que esta es otra forma de definir un set o un conjunto, ¿no? Mediante el método set. Es lo mismo que con las listas. Con listas ustedes ponen list y colocan los elementos. Colocan set y en paréntesis colocan cuáles son los elementos. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Y aplica también para las tuplas. Las tuplas también es tup y el elemento, ¿no? ¿Preguntas, dudas? Esto era lo que queríamos, ¿no? No sé si queda claro. Ahí, por ejemplo, Nicolás. Sí. Muy bien. Perfecto. La otra, como les menciono, es que ustedes podrían realizar un ciclo for e ir preguntando por en este caso, la palabra o el elemento que ustedes quieren eliminar. ¿Vale? O recorrer toda la lista y simplemente ir eliminando cada vez que encuentre la palabra. No sé si tengan alguna duda, chicos, alguna pregunta hasta este momento. Vamos a ver un último método y hasta aquí le dejamos por hoy, ¿vale? En las listas. Existe un elemento también que nos permite ordenar las listas. Para que nosotros ordenemos las listas, por ejemplo, voy a ver si tenemos acá una lista, ¿cuál nos puede servir? ¿Alguna lista de valores? Creo que no tengo ninguna de valores desordenados. Ok, vamos a definirla. Vamos a poner aquí nosotros una lista hacia cuál sigue, lista 4. Y en esta lista 4 yo voy a colocar valores numéricos, pero que no están realmente ordenados. ¿Vale? Voy a dejarlo nada más con esos. Y voy a poner uno aquí, una lista 4, pero con un subíndice de orden. Y lo que voy a hacer es colocar, en este caso, el método sort. El método sort me va a permitir entonces ordenar mis listas. Lista 4 y voy a imprimir también mi lista 4-orden. Si yo ejecuto, ahí tengo mi lista original y la lista con valores ordenados de menor a mayor. ¿Ok? Existe otra forma, en este caso voy a poner, por ejemplo, una lista 4, orden, pero le voy a poner guión bajo otra vez, imp, y aquí voy a poner algo que es un parámetro conocido como reverse. Y aquí voy a utilizar una variable booleana, estos ya los vimos, los tipos de datos, y le voy a poner un true.
Y creo que en automático se ve cuál es la intención o para qué nos sirve, en este caso, esta variable o este atributo en mi lista. Ajá. Si nosotros colocamos únicamente el método sort, nos los coloca o nos ordena, ajá, de menor a mayor. Si nosotros ponemos un reverse igual a true, lo que hace es que nos ordena de mayor a menor los elementos. ¿Qué pasaría si tenemos una lista de valores de cadena, como las frutas que tenemos hace un momento, que es nuestra lista 3? Es decir, si yo agarro aquí y ordeno, si le pongo mi lista 3 orden, que sea igual, en este caso, al método sort, y utilizo mi lista 3. ¿Qué creen que me haga? ¿Alguna idea? Exactamente. Lo que me va a hacer es acomodármelas, pero por orden alfabético. ¿Vale? Esa es la forma en cómo se ordena una lista. Si nosotros le pusiéramos el reverse igual a true, simplemente me lo ordena igual de forma alfabética, pero del último elemento hasta el primero. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Queda todo claro? ¿Tienen dudas? Alejandra Varela, Alejandra Gamboa. Yasmín, ¿alguna duda? Héctor, ¿dudas? No, profe, todo bien. No, ninguna. Ok, perfecto. Muy bien. Yanis, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Jorge, ¿alguna duda? José. Karen. Karina, ¿todo bien, Karime? Todo bien, profe. Ok, perfecto. Pues si no hay preguntas, chicos, si no hay dudas, vamos a dejar nuestra sesión hasta este punto de aquí, ¿vale? Ya el día de mañana vamos a continuar con más información respecto a lo que estamos viendo el día de hoy, ¿vale? Yo creo que en cuestiones de listas, posiblemente lo vamos a dejar hasta este punto. Ya no vamos a avanzar más en cuestión de listas. Vamos a empezar a ver o hablar de algunos otros elementos que nosotros podemos trabajar en Python, ¿vale? O vamos a hacer algunos ejercicios quizá con las listas, dependiendo de cómo veamos. El día de mañana, como tal, nuestra sección, pues es práctica, ¿no? Entonces repasen todo lo que vimos el día de hoy, ¿vale? Cuídense mucho, que tengan una excelente noche y nos vemos primeramente Dios el día de mañana, ¿vale? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Gracias a ustedes. Profe, igual, buenas noches. Gracias, profe. Bonita noche, cuídense. Profe, ¿nos va a Gracias. compartir el código de la clase, de esta clase? Silva, yo se los subo, no se preocupen. Gracias, profe. Hasta luego. No, de qué, por nada, cuídense mucho, bonita noche.